Mi nieta Bella estaba por cumplir 6 años. Amy, mi hija, había colgado farolitos de papel rosa por todo el patio trasero y acomodado sillas plegables alrededor del jardín. Había una piñata de unicornio colgando, moviéndose despacito con el viento. Los niños corrían por el pasto con coronitas de plástico y las camisetas manchadas de helado. Pasé la mañana en la cocina de Amy horneando un pastel de fresa desde cero, el mismo que solía hacerle cuando era niña, con las rodillas raspadas y 1000 preguntas sobre las estrellas. Hasta le puse el betún de limón que tanto le gustaba. Ese que se filtraba en el pan y hacía que toda la casa oliera a verano. Saqué el pastel con mucho cuidado y lo llevé con ambas manos sobre la charola. Ya no tengo las rodillas de antes, pero mis manos todavía no me fallan cuando importa. Justo al pisar el patio, escuché la voz de Amy por encima de la música, tan clara que se coló entre las notas. Ella nomás aparece como si viviera aquí o algo así, dijo. Después vino una risa de esas que suenan despreocupadas. De esas que la gente suelta cuando piensa que no está diciendo nada malo. Me detuve en seco. Nadie me miró. Nadie dijo una palabra. Dejé el pastel sobre la mesa, parejito, con cuidado. Me di la vuelta y volví adentro. El zumbido del lavavajillas y el aroma a fresa horneada me envolvieron, pero había algo más. Algo se había abierto en mi pecho. Un hueco, amplio y frío, donde antes sentía calor. Ese día, algo cambió. Algo que no tiene vuelta atrás. La mañana siguiente, después del cumpleaños de Bella, la casa seguía en silencio cuando desperté. Siempre era así. Me había acostumbrado a moverme antes que todos, antes de que el día arrancara y volviera el bullicio. No me molestaba el silencio. De hecho, me gustaba. Me daba espacio para pensar, para sentir el lugar donde estaba, para recordar quién fui. Las losetas estaban frías bajo mis pies mientras me movía por la cocina, limpiando las encimeras del día anterior. Quedaban algunas migajas del pastel, un anillo pegajoso en la barra donde había estado un vaso de jugo por demasiado tiempo, y un ligero olor a globos y carbón asado flotando en el aire. Agarré la esponja y empecé a tallar. No vi la taza de café hasta que ya estaba en el suelo. Era una de las más nuevas, de cerámica, con bordes gruesos y una frase chistosa sobre las mañanas que nunca me gustó. El sonido que hizo al romperse fue fuerte y claro. Se estrelló contra el azulejo y, por un momento, me quedé viéndola. La taza estaba hecha pedazos frente a mí, pero la sensación que me llenó el pecho venía de algo mucho más viejo que una simple taza caída. Era como una certeza. No era miedo, ni ansiedad, solo una conciencia clara. Como ese último minuto justo antes de que termine una tormenta larga. Me agaché despacio para recoger los pedazos, con cuidado. Años atrás me corté limpiando un plato que Harold rompió un día de gracias, cuando se le fue el control. Desde entonces aprendí a tratar con respeto y ternura las cosas rotas, aunque nadie más lo haga. Sentí que estaba detrás de mí antes de escuchar sus pasos. No me di la vuelta. No era necesario. El aire siempre cambiaba cuando ella entraba a una habitación. Desde que era niña, siempre fue así. Su energía llegaba primero. Rápida, firme, con esa necesidad de acomodar todo a su manera, de mover lo que no encajaba con lo que ella quería. Lo que vino después no fue escandaloso, pero tampoco tenía que serlo. La decisión ya estaba tomada. Las palabras, cuando por fin salieron, tenían ese tono de alguien que ya las traía ensayadas, esperando nada más una excusa para soltarlas. La taza solo fue la chispa. No el incendio. No traté de explicarme. ¿Para qué? Las explicaciones solo le habrían dado algo más que desechar. Ya había hecho suficiente de eso. Años caminando de puntitas entre sus cambios de humor, intentando ofrecer pequeños gestos de paz en una casa que ya no sabía qué era eso. Doblaba las toallas como a ella le gustaba. Cocinaba sin cebolla. Apagaba las luces después de las 10. Hablaba bajito. Usaba zapatos sin tacón. Me hacía pequeño. Y aún así, nunca fue suficiente. De reojo vi a Joss, sentado en su lugar de siempre en la barra de la cocina. Su taza de café echaba vapor frente a él. Tenía los ojos clavados en su celular. Su cuerpo ligeramente girado, como si con eso dijera que no tenía nada que ver con lo que pasaba, aunque claro que lo tenía.
Siempre lo tuvo. Porque hasta el silencio dice algo. No hubo preguntas. Nadie me preguntó a dónde pensaba ir, ni qué necesitaba. Ningún reconocimiento por los años que ya llevaba detrás. Solo una orden. Fría. Clara. Irme. No mañana. No en una semana. Me enderecé, me enjuagué las manos y las sequé en la orilla de mi bata. La esponja seguía ahí, en el fregadero, con espuma a medias, esperando terminar una tarea que ya no era mía. No intenté volver por ella. Me di la vuelta y crucé la sala. Todavía había juguetes de Bella tirados por ahí, debajo del sofá. Una varita mágica de plástico, un sombrerito de fiesta, un globo medio desinflado con una carita sonriente que ya se estaba borrando. Los restos de la fiesta seguían ahí, como ecos. Abrí la puerta trasera y salí al patio. El aire estaba fresco, seco. El cielo, gris y parejito, sin movimiento. El pasto aún guardaba la humedad del riego de la noche anterior. Pasé despacio junto a las macetas de verduras que había estado cuidando. Tomates aferrándose a vivir. Albahaca sin semillas. Una planta de chile, terca, que nunca quiso dar fruto. Y más allá de todo eso, el manzano. No es que fuera muy alto, más ramas que sombra, pero había crecido desde que cavé el hoyo por primera vez. Eso fue hace más de 30 años. Amy era apenas una niñita en ese entonces, con su cabello todo alborotado, lleno de rizos, y sus cachetes redonditos todavía marcados por la infancia. Me acuerdo que me vio mientras presionaba las raíces en la tierra con las manos, sin guantes ni nada. Entre las dos regamos el árbol, riéndonos cuando la tierra salpicó sus sandalias. Nunca se me olvida cómo aplaudió cuando amarramos el listón rosa alrededor del tronquito. Ni cómo se recargó en mí después, toda calientita, contenta. La placa todavía sigue ahí, deslavada y con unas cuantas astillas, pero entera. El árbol de Amy, decía, pintado en letras que ahora ya se ven casi como sombras, desgastadas por el sol y los años. Puse la mano sobre el tronco. La corteza estaba áspera al tacto. En algunas partes se había partido por tantos años de crecer. Los árboles siguen creciendo, aunque nadie los mire. Cambian en silencio. Me quedé parada ahí un buen rato. La casa quedaba a mis espaldas, lejos, callada. Desde donde estaba, se veía como cualquier otra casa. No parecía ese lugar donde llevé pasteles de cumpleaños, donde doblé ropa de bebé, donde pasé noches enteras cuidando a un niño con fiebre. Se veía como una construcción más, nada especial. La claridad que sentí en ese momento no fue de golpe. Fue algo que llevaba tiempo gestándose, tal vez meses, tal vez años. Como el agua que sube poquito a poco hasta llegar al borde. La mirada de Amy esa mañana, la tensión en sus hombros, la falta de calidez, nada de eso me sorprendió. Solo vino a confirmar lo que no quería decir en voz alta. Yo ya no pertenecía ahí. No en esa cocina. No en esa casa. No en su historia. Y aún así, no me sentía rota. No de verdad. Lo que sentí no fue debilidad. Fue aceptación. Les había dado todo. Todo lo que necesitaban. De forma pareja, sin reservas. Y ahora, para ellos, yo ya había estado demasiado tiempo. Ya había cumplido mi función. El mundo se había movido sin mí. Y yo, en mi silencio, por fin lo había alcanzado. Antes de Texas, antes de las reglas de Amy y del silencio de Joss, estaba Missouri. Harold y yo compramos la casa del lago en la primavera de 1984. No era nada del otro mundo en ese entonces, una casa vieja de un solo piso, con pintura descarapelada y un muelle casi tragado por las hierbas. Pero era tranquila. Y era nuestra. Los dos trabajábamos en la oficina de correos. Nunca nos importó lo lujoso. Lo que queríamos era paz. Un lugar para sentarnos en las mañanas con el café, sin necesidad de hablar. Para escuchar el viento en vez del ruido de los carros. Nosotros mismos pintamos el exterior. Harold en la escalera, yo abajo sosteniendo la cubeta y regañándolo porque traía los calcetines mojados. Colgamos un carillón de viento junto a la puerta trasera que jamás dejó de sonar. La cocina era amarilla, de ese amarillo que brilla aunque esté nublado.
Teníamos una alfombra tejida, de esas que se levantan en las esquinas. Una radio que solo agarraba estaciones de música country. Y un pequeño ático que siempre olía a cedro y polvo. Después, Harold se fue. Rápido, y luego no tan rápido. Y yo me quedé. No le vi sentido a irme a ningún lado. El silencio que habíamos construido entre los dos se convirtió en el silencio en el que aprendí a vivir. Durante años seguí preparando 2 tazas de café en las mañanas, aunque solo me tomaba una. A veces hablaba en voz alta, nomás para que las paredes no se olvidaran de mi voz. Amy me llamaba todos los domingos, al principio. Me preguntaba por el clima, por los tomates del jardín, si estaba comiendo bien. Luego las llamadas se volvieron mensuales. Después, solo en cumpleaños o Navidad. Al final, ya no hubo llamadas. Pasaron 3 años desde el funeral de Harold cuando por fin me pidió que me mudara con ellos. Dijo que le preocupaba que estuviera tan sola. Que Texas sería mejor. Ya no vas a estar sola, me dijo. A Bella le encantaría verte más seguido. Quise creerle. Quise creer que detrás de esa invitación había cariño, aunque algo en el tono me dejaba una sombra que no sabía cómo nombrar. Aún así, dije que sí. Renté la casa del lago a una pareja joven, con un bebé y 2 gatos. Empaqué unas cuantas cajas, fotos, libros, mi sartén buena. Dejé la mecedora, pero me llevé la cobijita. Amy me dijo que había hecho espacio en la recámara de visitas. Que iba a estar cómoda. La habitación no tenía closet, solo una camita individual y una ventana angosta. Pero aún así, me sentí agradecida. Al principio, hubo señales de bienvenida. Amy me preparaba té por las noches. Joe se ofreció a componer el tirador roto de mi cajón. Cenábamos juntos, doblábamos ropa juntos. Bella se sentaba en mis piernas mientras le leía en voz alta el mismo libro que antes le leía a su mamá. Las páginas ya estaban suaves por el uso, con las esquinas bien gastadas. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue de golpe. Fue un cambio lento, como una blusa que se va deformando en cada lavada. Difícil de notar, hasta que un día te das cuenta que ya no te queda. Empezaron a aparecer nuevas reglas. No estaban escritas. Nadie las decía. Pero ahí estaban. No debía hervir cebolla. El olor se quedaba mucho tiempo. No debía regar las plantas del recibidor. No combinaban con el estilo. No debía dejar los platos secándose en el escurridor. No debía pasar por el pasillo después de las 10. Amy decía que eso hacía ladrar al perro. Mis macetas fueron llevadas al garaje. Mis pantuflas acabaron guardadas en una caja junto a la puerta trasera. Mi horario para lavar la ropa fue cambiado para no cruzarse con el de ellos. Me daban menos las gracias. Me veían menos. Me necesitaban menos. Me convertí en la que apuntaba las citas. La que cosía los botones flojos de Bella. La que recogía la ropa de la tintorería cuando Amy se olvidaba. Dejé de ver la tele por las noches. Joss decía que estaba muy fuerte. Empecé a usar audífonos en la cocina. Sin darme cuenta, también comencé a susurrar cuando hablaba por teléfono. Nadie me dijo directamente que era invisible, pero el mensaje era claro. Mi presencia, que antes fue bienvenida, se volvió esperada, luego tolerada, y al final, incómoda. Amy me hablaba como si yo fuera una visita que no tenía intención de quedarse después del fin de semana. Joss apenas levantaba la vista cuando entraba a una habitación. Bella dejó de pedirme que jugáramos. Su mirada pasaba por encima de mí, buscando la puerta, su tableta, cualquier otro lado. Y aún así, me quedé. No por falta de opciones, sino porque seguía intentando recuperar un lugar que una vez me ofrecieron sin condiciones. Me había mudado de estado, con los años, por amor. Por estar cerca. Nunca me imaginé que el amor podía sentirse tan lejano, incluso viviendo bajo el mismo techo. Lo que a mí nunca preguntó ni siquiera se le cruzó por la cabeza fue si tenía otras opciones. No sabía que todavía era dueña de la casa del lago. Que tenía inquilinos que me pagaban puntual cada mes. Que tenía ahorros. Asumió que las cajas con las que llegué eran todo lo que me quedaba. Pero hubo cosas que nunca desempaqué, estados de cuenta,
copias del seguro de vida de Harold, la escritura de la casa a mi nombre, una carpeta rotulada con letra clara, Missouri personal. La guardé debajo de la cama el día que me mudé, y no la volví a tocar. Vi cómo mi vida se fue reduciendo a un pasillo, a una recámara prestada, a un horario marcado por alguien más. Y entonces, una mañana, Amy me entregó una carpeta. No dio explicación. No hizo ofrecimientos. Solo me puso unos papeles en la mano. Lo que no supo, lo que nunca se tomó el tiempo de notar, es que incluso la gente callada se da cuenta de todo. La carpeta era gris claro, sin nombre, de esas que se usan en juntas de oficina o reuniones escolares. Me la dio así nomás, mientras pasaba entre separar la ropa sucia y llamarle a Bella para que terminara la tarea. No dijo más que algo suelto, como, es por la refinanciación. Su tono era ligero, educado, casi ensayado, pero yo la conozco lo suficiente como para escuchar lo que se esconde detrás de la cortesía. Tomé la carpeta en silencio. La espera dice mucho. Era demasiado delgada para hacer una refinanciación completa. Pero también demasiado gruesa como para hacer un solo documento de firma. Aún así, no pregunté. He aprendido que lo que la gente te dice sin que preguntes, revela mucho más que las respuestas que ya traen preparadas. Esa noche, cuando la casa ya estaba en penumbras, me senté en la orillita de mi cama angosta y abrí la carpeta. Adentro había papeles. Formatos de un banco que no reconocí. Cifras que hacían referencia a una propiedad en Missouri. Mis ojos recorrieron las líneas lentamente. No hacía falta leer todo. Con una hoja bastó. Ahí estaba mi nombre. Escrito a mano. Pero no era mi letra. Mi firma aparecía a la mitad del contrato, ligeramente chueca. Se parecía, pero no cargaba el peso de mi mano. La presión que uno deja cuando firma algo importante. Esa versión parecía dibujada, hecha al aventón. La G de Jennings estaba demasiado cerrada. La A de May no tenía ni una pizca de curva. Cerré la carpeta. Mis manos se quedaron quietas. Mi respiración no cambió. Me quedé esperando que algo pasara en la habitación. Un crujido en las paredes. Un cambio en el aire. Pero no hubo nada. Solo el zumbido del viejo ventilador de techo girando encima de mí. Amy había intentado poner la casa de Missouri como garantía, sin avisarme, sin pedirme permiso. Ni siquiera me lo mencionó. Había metido papeles como si fuéramos copropietarias, aunque la escritura ha estado solo a mi nombre por más de 30 años. Ella pensó que yo no me daría cuenta. Que tal vez ya estaba en una edad en la que necesitaba que me guiaran, pero no lo bastante fuerte como para poner un alto. Lo que no sabía era que yo aprendí a leer contratos desde principios de los 80, cuando Harold y yo compramos esa casa. Cuando los intereses subían cada mes y los bancos no explicaban ni media línea de la letra chiquita. Me sentaba con diccionarios, libretas y poco a poco, como aprendí a hornear pan, fui aprendiendo a leer ese idioma de escrituras y cláusulas. Despacio, con paciencia, hasta que mis manos se lo aprendieron de memoria. A la mañana siguiente, esperé a que Amy se fuera al trabajo. Josh ya se había ido, como siempre, temprano. Casi nunca regresaba antes de la cena. Y cuando lo hacía, se encerraba en la oficina del piso de arriba. Tomé el teléfono y marqué al banco que venía en los papeles. Me contestó una mujer con una voz demasiado alegre para la hora. Le pedí que me pasara al departamento de hipotecas. Me transfirieron 3 veces hasta que un señor llamado Raymond contestó. Le pregunté por la solicitud de préstamo. Me leyó el nombre que aparecía en los documentos. Se trabó un poco cuando le pedí la fecha exacta en que se habían entregado. Esa duda me bastó. No levanté la voz. No acusé a nadie. Solo pedí, con toda calma, que me mandaran por correo copias de todo lo que tuviera mi nombre. Hubo una pausa. Luego aceptó. Le agradecí, colgué, y me quedé quieta. 5 días después, llegaron los papeles. En un sobre grande, de esos amarillos. Yo misma fui al buzón. Amy normalmente era la que recogía el correo, decía que era parte de administrar la casa, de mantener las cosas simples, pero ese día me aseguré de ser la primera en salir. Abrí el sobre en mi cuarto, con cuidado, sin romper los bordes. Había más hojas de las que esperaba.
Varios documentos, varias firmas. Algunas no eran mías. Algunas eran falsificaciones mal hechas. Una incluso tenía una fecha que me sabía de memoria. Ese día estuve en el dentista, leyendo una revista sobre cirugías de rodilla. No estaba en ningún banco. Leí cada línea con calma. Amy me había puesto como aval. El plan era claro, quería sacar un préstamo usando la casa del lago como garantía. No era para arreglos, ni para la escuela de Bella. En los documentos, la casa aparecía como propiedad inactiva, capital disponible, sin explotar. Decía recurso. No decía hogar. No decía recuerdos. No dijo nada sobre el lugar donde todavía colgaban las camisas de mi esposo en el closet, donde el viento entraba por cierta ventana en primavera y hacía bailar las cortinas como si el aire también tuviera memoria. No mencionó el muelle donde tomábamos café antes del amanecer, ni aquel rincón donde una vez vi a Amy aprender a aventar piedras al agua. Solo dijo, activa. Así, seco. Nada más. Esa noche, cuando Amy regresó, no mencionó la carpeta. Habló de la tarea de matemáticas de Bella, del precio de la leche que otra vez subió, del perro del vecino que no dejó de ladrar en toda la noche. Su tono era ligero, medido. Sonreía mucho, pero nunca me miró directo a los ojos. Joss no dijo nada. Nunca hablaba en esos momentos. Se había vuelto experto en estar presente sin meterse, como si ser espectador lo sacara del problema. Doblaba ropa de fondo, tomaba llamadas imaginarias, ofrecía silencios que parecían tener sentido. Yo no dije nada tampoco. No hacía falta. La verdad ya había pasado. Ya lo habían intentado. Habían planeado quedarse con algo que no era suyo, pensando que yo no lo notaría, o que, si lo hacía, ya sería muy tarde y terminaría perdonando. Lo que no calcularon fue que yo lo vi todo. Vi la forma en que Amy sonrió de más al darme la carpeta. Como sus dedos apretaban los bordes, como si quisiera sellarla. Vi cómo Joss evitó mi mirada aunque habláramos de cosas sin importancia. Noté los cambios, esos pequeños ajustes de tono y rutina, la forma en que todo a mi alrededor iba moldeándose para que yo fuera desapareciendo. Me estaban convirtiendo en un estorbo. Eso me quedó claro. Pero lo que se les olvidó, lo que enterraron debajo de sus suposiciones sobre la edad y la debilidad, es que yo aún tenía lo que querían. Y no solo me refiero a la casa. Tenía los recuerdos. El testimonio. La historia. Mi nombre era el único en esa escritura. Solo mío. Podían ocupar mi lugar en la cocina. Podían mover mis plantas al garaje. Podían decirle a Bella que la abuela solo estaba de visita. Pero no podían quedarse con lo que nunca entendieron. Ni legalmente, ni emocionalmente. Y yo ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Empecé a prepararme, incluso antes de darme cuenta de que había tomado una decisión. No por miedo, ni por coraje, sino con esa claridad tranquila que llega cuando una deja de intentar ser entendida. Empecé con una lista. Nada dramática. Solo nombres, teléfonos y pasos, escritos con letra clara en el reverso de un ticket de la farmacia. Luego lo rompí en pedacitos y lo pasé en limpio a una hoja rayada, con viñetas, cosas que podía ir tachando conforme avanzaba. Primero lo pequeño. Esas acciones que nadie nota. A las 5 de la mañana, con la casa aún dormida, abrí mi maleta. La misma con la que llegué de Missouri. Ya gastada en las orillas, con una rueda chueca. La puse sobre la cama y deslicé la mano por el cierre. El sonido pareció más fuerte de lo normal, pero nadie se movió. Empaqué despacio. Primero, lo esencial, mi acta de nacimiento, la escritura de la casa del lago, el acta de defunción de Harold, un pasaporte renovado hace 2 años aunque nunca tuve intenciones de viajar. Después los álbumes. Solo uno, el más importante. Con fotos de los primeros años. Amy con un vestido de verano. Harold con los jeans manchados de grasa. El lago al atardecer. El resto lo dejé. No por enojo, sino porque incluso la memoria tiene un límite de peso. Doblé 2 cardigans, los 2 en tonos neutros, con los codos ya gastados, pero lo bastante suaves como para recordarme quién soy y de dónde vengo. El impermeable, mis zapatos cafés,
la bufanda azul que Harold me compró en una tiendita de carretera cuando hicimos ese viaje a los Ozarks. Mi Biblia, aunque ya tenía rato que no la abría. Una cartera chiquita de cuero que guardé hace meses, todavía con mi credencial original y una tarjeta bancaria de repuesto que Amy no sabía que tenía. Lo último que empacé fue una foto enmarcada. Harold con su uniforme de cartero, entrecerrando los ojos por el sol. La envolví en un trapo de cocina y la acomodé entre los suéteres. No necesitaba el marco, pero sí necesitaba su mirada. No dejé una carta larga, solo una nota escrita a mano. Sin rodeos, sin firma, doblada en dos y puesta sobre la cómoda, donde sabía que la encontrarían fácil. Una sola frase fue suficiente. No hubo despedidas, ni advertencias. No hubo pasos en el pasillo ni crujidos de madera. Solo un silencio sereno y definitivo. Para cuando el sol se asomó por el patio trasero y empezó a colarse entre las persianas de la cocina, yo ya me había ido. Pedí un taxi. El chofer no hizo preguntas. Llevaba una chamarra de mezclilla que olía un poco a aceite de carro y a una colonia vieja. Me cayó bien. Me ayudó con la maleta, cuidando el asa como si supiera que ya estaba medio floja, y luego se acomodó en silencio para el viaje. Las calles estaban casi vacías. Uno que otro corredor trotaba por las banquetas. Los aspersores giraban lento, salpicando luz por todos lados. Pasamos por la escuela de Bella, por el súper donde una vez recorté cupones para cosas que Amy dijo que no hacían falta, por el parque donde empujé a Bella en los columpios hasta que me dolieron los brazos. Ninguno de esos lugares me pertenece ya. En el motel me registré con mi apellido de soltera. No di dirección de reenvío. Pagué las primeras 2 noches en efectivo. El recepcionista me dio una tarjeta para la puerta y me preguntó si necesitaba ayuda con el elevador. Le dije, no, gracias. El cuarto estaba limpio pero sin alma. Cortinas beige. Una mesita de noche con una lámpara medio descarapelada. Una colcha con estampado feo, de esas que tapan cualquier mancha. Aún así, por ahora, era mío. Sin reglas sobre la luz. Sin reglas sobre el clima. Nadie me miraba si abría una ventana o si me servía un vaso con agua. Me senté en la orilla de la cama y saqué el teléfono. Marqué un número que no había usado en años. Hank contestó al segundo timbrazo. Su voz seguía igual. Lenta, rasposa, con ese acento de Missouri que suavizaba todo lo que decía. A él y a su esposa los conocíamos desde hace décadas. Harold pescaba con él casi todos los veranos. Se graduó de abogado ya grande, después de retirarse. Siempre fue un hombre tranquilo, pero de palabra firme. Le dije lo que necesitaba. Sin vueltas. Sin explicaciones. Solo los hechos. Hubo una pausa y luego escuché papeles moviéndose del otro lado. Dijo que podía tener todo listo en una semana, tal vez antes. Le dije que estaba lista para vender la casa del lago. No preguntó por qué. No le hacía falta. Hablamos rápido de logística, a dónde mandar los papeles, cómo manejar el proceso de la venta. Tomé apuntes en el bloc de notas del motel, con la pluma que habían dejado junto al hielito. Al colgar, sentí que algo se me quitaba de encima. No era alivio exactamente. Tampoco paz. Pero era algo parecido. Me senté junto a la ventana el resto de la mañana. Vi cómo los coches iban y venían del estacionamiento de abajo. Al mediodía, me hice un café aguado con la cafetera del cuarto, y lo revolví con un palito de plástico. Me tomé el café despacio, mirando fijamente un árbol que había crecido demasiado para la banqueta donde estaba plantado. Para ese momento, Amy seguramente ya había visto la nota. Tal vez estaría confundida. Tal vez sentiría alivio. O capaz si nada más la tiró a la basura como cualquier otro papel sin importancia. Pero nada de eso ya importaba. La decisión estaba tomada. No solo esa mañana, sino desde hace años, a lo largo de pequeñas humillaciones, de desplazamientos sutiles, de ir encogiéndome dentro de una casa que antes prometía calor. Había dicho que sí demasiadas veces. Me había metido tanto en la vida de otra gente, que empecé a desaparecer. Pero ahora estaba de regreso en mi propia historia, escribiéndola otra vez. No en voz alta, no para que alguien me aplaudiera,
sino para la mujer que alguna vez fui y que, con suerte, todavía podría volver a ser. 3 días después, la casa del lago se puso en venta. Hank se encargó de todo el papeleo con esa eficiencia tranquila que siempre tuvo. Cada mañana me mandaba formularios por correo electrónico y cada tarde me llamaba para confirmar detalles. Sus preguntas eran claras, respetuosas, sin meterse donde no debía. Trató la venta como lo que realmente era, una transición, no una tragedia. Para el viernes, la propiedad ya estaba lista. Solo subió 4 fotos, pero la casa se veía limpia, cuidada. El muelle lo habían reparado los inquilinos el otoño pasado. La cocina todavía tenía las paredes amarillas. Y la ventana grande seguía dando al mismo pedazo de agua que Harold y yo mirábamos en silencio durante horas. Durante la primera semana llegaron varias ofertas. Algunas eran más altas de lo que imaginaba. Otras, medio ridículas. Inversionistas que querían tumbarle el alma a la casa, meterle granito, acero inoxidable, y decir que era moderna. A esas las ignoré. No tenía prisa. El dinero no era lo que contaba. La carta de Laurel llegó un martes por la mañana. Su oferta no era la más alta, pero sus palabras sí lo eran. Escribió que había visto el anuncio a medianoche, mientras amamantaba a su bebé recién nacido. Que la casa le recordó a la de su abuela, la que visitaba cada verano cerca del lago Table Rock. Dijo que la cocina amarilla la hizo llorar. Que quería un lugar donde el silencio significara paz, no castigo. Su letra estaba un poco inclinada, como si no estuviera segura de que alguien iba a leerla. La elegí a ella. Amy recibió el aviso legal 2 días después. Su nombre no aparecía por ningún lado. No tenía nada que impugnar, ni reclamo que hacer, ni apelación posible. La casa que una vez desdeñó como la cabañita de mi mamá en el lago, ahora valía lo suficiente como para cambiar vidas, pero no la suya. Llamó al motel 4 veces en menos de 1 hora. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. Su tono cambiaba con cada mensaje. Primero sonaba confundida, luego ansiosa, después molesta, y al final, algo más frágil. Algo que sonaba como miedo, pero no del todo. El nombre de Joss apareció después en mi pantalla. Reconocí el número. Era el teléfono fijo de su oficina. Tampoco contesté. Volvieron a marcar esa noche, y luego otra vez a la mañana siguiente. Cada vez el silencio se alargaba más. Para el segundo día, los mensajes empezaron a cambiar. De Amy, ¿podemos hablar, por favor? De Joss, hubo un malentendido. Por favor, llámanos. Y después, cuando seguí sin responder, no puedes hacer esto sin avisarnos. Esto nos afecta a todos. Pero no. Me afectó a mí. Y ya lo había hecho desde antes. Su mundo comenzó a tambalearse antes de que entendieran por qué. Los lazos financieros se estaban deshaciendo, las suposiciones compartidas se desmoronaban. Amy siempre había dado por hecho que heredaría la casa del lago. Que se convertiría en un lugar para vacacionar, un sitio donde Bella aprendería a nadar, un refugio que podrían visitar cuando quisieran, pero sin hacerse cargo. Nunca me preguntó qué quería yo hacer con la casa. Ni siquiera se imaginó que tuviera que hacerlo. Joss empacó una maleta el fin de semana y se fue 2 días después de que llegaron los documentos. Un vecino me comentó que lo vio metiendo su maleta en la cajuela mientras Amy estaba en el porche, con el teléfono en la mano y la cara deslavada. Puso un mensaje vago en sus redes sociales: no todo lo que se pierde es una pérdida. A veces solo son lecciones. Las respuestas no tardaron. Comentarios de conocidos con tono compasivo, de parientes lejanos con cara de ¿qué pasó?, y algunos corazoncitos vacíos enviados por costumbre. Nadie entendía bien a qué se refería. A ella le gustaba así. A mí no me confundía. Ese fin de semana, el cuarto del motel se sintió más chico. Abrí la ventana aunque el aire estaba húmedo. Regué la plantita que me traje desde Texas, una ramita de potos que tenía en mi buró. Seguía creciendo, aunque apenas la había trasplantado. Tomaba té en las noches y dormía sin escuchar pasos arriba de mí. No había niños llorando en el pasillo. No sonaba el lavavajillas a medianoche. Nadie murmuraba peleas cuando ya todos deberían estar dormidos.
Solo el zumbido del aire acondicionado y el eco lejano de los coches pasando por la carretera. Amy mandó un último mensaje la noche antes del cierre de la venta: nos dejaste sin nada. Espero que estés orgullosa. No le respondí. No porque no estuviera orgullosa, sino porque ya no me tocaba justificar lo que sentía. Lo que hice no fue por orgullo. Fue por restauración. Un reajuste necesario, porque ese equilibrio ya llevaba tiempo roto. Ella quería que me hiciera a un lado. Y sí, me fui. Pero no con las manos vacías. Cuando se cerró la venta, los fondos se depositaron directamente en la cuenta que Hank me había abierto. Me llamó para confirmarlo. Su voz, como siempre, firme pero sin entrometerse. Le di las gracias, colgué, y me quedé viendo el saldo por un rato largo. No eran solo números. Era la devolución de algo que pensé que ya había regalado. Control. No hice ninguna compra. No todavía. Necesitaba espacio. Silencio. Al día siguiente, dejé el motel para siempre. Volví a meter mis pocas cosas en la misma maleta. Menos ropa esta vez, pero todo bien doblado. Cerré la puerta con cuidado detrás de mí y salí a un día que olía un poco a lluvia. En una oficina de renta firmé un contrato de arrendamiento corto. Un departamento chiquito, de una recámara, en las afueras de la ciudad. Nada del otro mundo, sin lujos. Pero era en un segundo piso, con una ventana que daba a un estacionamiento tranquilo y a un arbolito que apenas empezaba a florecer. La recepcionista me dio las llaves y me sonrió sin hacer preguntas. Me mudé ese mismo día. No le hablé a Amy. No mandé mi nueva dirección. No pedí que me reenviaran el correo. Cambié mi número en el banco. Actualicé el nombre en mi expediente médico. Le avisé a la oficina del Seguro Social sobre una nueva dirección para recibir la correspondencia. Archivé todo a nombre de Jennings. Solo Jennings. Fui recuperando mi vida pedazo por pedazo, en silencio, del mismo modo en que me la habían ido quitando. Y cuando terminé, me senté en el nuevo departamento, con las luces apagadas, y escuché el silencio que yo había elegido. Nadie tocaba a la puerta. Nadie esperaba algo de mí, nadie midiendo qué tanto servía o para qué. Solo el suave ritmo de mi respiración, y la certeza que llega cuando una decisión fue bien tomada. Me mudé a Denver 6 semanas después de cerrar la venta. Quería estar en un lugar donde nadie supiera quién era, donde el aire fuera fino, seco, frío. Uno de esos lugares donde con solo estar parado, uno se siente más despierto. El agente de bienes raíces intentó enseñarme varias opciones: edificios nuevos, espacios abiertos, pisos brillosos, electrodomésticos de acero inoxidable, pero todos querían agradarme demasiado. Elegí un departamento tranquilo en la parte este de la ciudad. Nada lujoso, fachada de ladrillo, barandales desgastados y pasillos que olían a alfombra vieja y limpiador de pino. El mío daba hacia el oeste, así que por las tardes el sol entraba por las puertas del balcón y pintaba el piso de dorado. Era un espacio pequeño. 2 recámaras, una cocinita abierta, un pasillo estrecho. Pero la estructura estaba bien, y el silencio era real. Nadie me preguntó de dónde venía. Nadie me dio consejos que no pedí. Por las noches, se oía el viento cruzando la puerta mosquitera. Y a veces, si ponía atención, podía oír el radio de algún vecino, bajito, con música gospel vieja, suave y constante. Lo primero que planté fue menta. No en un jardín no había, pero sí en una maceta grande de barro, en la esquina del balcón. Acomodé la tierra con las manos, puse la planta en el centro y la regué lento, mirando cómo la tierra se oscurecía al absorber el agua. A Harold le encantaba el olor de la menta. Siempre pasaba los dedos por las hojas del jardín en Missouri, las acercaba a la nariz y decía que eso le despejaba la cabeza mejor que cualquier medicina. En los veranos hacíamos té con esas hojas. Lo servíamos frío, con hielos y rebanaditas de limón. Luego nos sentábamos en los escalones del patio trasero, con las rodillas apenas tocándose, sin decir nada. La menta se adaptó rápido al sol de Colorado. Cada mañana cortaba unas hojitas, las frotaba entre los dedos y dejaba que el aroma me envolviera. Era un gesto pequeño, pero me daba ritmo. Me daba una razón para abrir la puerta. Fui llenando el espacio poco a poco.
Una silla de madera con cojines que cosí yo misma. Una lámpara de segunda mano. Una mesita junto a la ventana donde puse la foto de Harold, ahora en un marco más pequeño. Las cortinas eran de algodón, color crema muy clarito, suaves al tacto. Las abría cada mañana sin pensarlo, y cada noche las cerraba con cuidado. El silencio aquí no era como el de Texas. No era evasión ni rechazo. Era ese tipo de silencio que llega cuando nadie te está vigilando. Cocinaba cuando quería, ponía la radio, caminaba al mercadito de la esquina donde el joven del mostrador me decía, señora, con amabilidad, no con corrección. No le hablé a Amy. Tampoco la bloqueé. Dejé que el tiempo hiciera lo suyo entre nosotras, como el viento que va puliendo la piedra. Despacio, constante, sin forzar nada. La primera vez que apareció fue una semana antes del 7º cumpleaños de Bella. Era temprano por la tarde. Recién había regado la menta y estaba sentado con una taza de té. El sol ya se había metido y las sombras largas cruzaban el piso. Sonó el timbre del interfono, y lo dejé pasar. Un minuto después volvió a sonar, y luego, silencio. Me asomé por detrás de la cortina y miré hacia abajo. Ahí estaba ella. De pie en la banqueta, sola, abrazándose con los brazos cruzados, con una maletita a un lado. Su ropa estaba limpia, pero algo apretada, arrugada en los lugares equivocados, y sus zapatos demasiado limpios para alguien que camina. Su postura era rígida, no desafiante ni orgullosa, solo, parada ahí. Miraba hacia arriba, sin saber bien dónde, con los labios entreabiertos. Me di cuenta de que no tenía idea de qué decir. El timbre sonó otra vez, esta vez largo, y luego nada. No dijo mi nombre. No lloró. No hacía falta. Yo tampoco lloré. Me hice a un lado de la ventana y solté la cortina. No fue por venganza. No fue para darle una lección. No necesitaba verla sufrir. No le deseaba nada malo. Simplemente esa historia que ella había empezado a escribir para mí, ya había llegado a su fin. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir leyendo su libreto. Afuera, el sol se ocultaba detrás de los edificios, y las sombras dentro del departamento se volvían suaves, completas. Me senté, levanté mi taza de té, y respiré hondo. La mente estaba intensa esa noche, con mucha vida. No lloré. No me temblaron las manos. No tuve que afirmarme contra nada. Algunos dicen que lo que hice fue abandonarla. Otros quizás digan que fui fría. Pero esa gente nunca ha tenido que reconstruirse, pedazo por pedazo. Nunca han vivido en una casa donde se te mide el valor todos los días. Donde el amor se convierte en una lista de cuentas y tu presencia en algo que estorba. No me fui para castigar. Me fui para volver a ser la mujer que era antes. Me habían vuelto una carga. Una condición que alguien más tenía que aguantar. Ahora, cuando despierto, escucho el silencio. Pero no es el silencio de la exclusión. Es el silencio de estar sola sin sentir que me estoy borrando. He aprendido a confiar en ese silencio, a dejar que se meta en cada rincón de mis días como si fuera